porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañé en este día. Estamos reflexionando aún sobre la historia de la salvación. ¿Por qué este contenido? Nosotros estamos reflexionando así en una forma bastante profundizada, porque aquí encontramos la macroestructura principal de toda la Biblia, es decir, la referencia importante a donde luego convergerán todos los otros relatos, todas las otras perícopas. Todas las perícopas, como dijimos en la semana anterior cuando hablamos del exilio, de esta experiencia tan fuerte de crisis para el pueblo de Israel, hace que el autor sagrado lo vaya escribiendo desde una teología que era la teología de la retribución, decíamos nosotros, donde el pueblo, el sacerdote, el coelet, el predicador, quiere convencer nuevamente al pueblo de Dios diciéndole, atención, que Dios sigue siendo Dios y es el único Dios, ¿verdad? Porque después en ese proceso, decíamos, de la monolatría, llegamos al monoteísmo, donde será el único Dios. Ante esa posibilidad que ellos pensaban y tenían anteriormente, un poco en un retroceso más atrás dentro de la historia, donde era una monolatría, es decir, un solo, o sea, yo tengo un Dios, pero permito que existan, o sea, creo que existen también otros dioses, ¿verdad? Un poco esa era la concepción. Ahora entonces, cuando nosotros comenzamos a escribir ya esta historia de la salvación, encontramos estos elementos que se van centrando cada vez más en un único Dios, en el monoteísmo. Es un Dios creador, es el Dios creador de todos, es el Dios único en quien se unifican todos los elementos, y aquí entonces van apareciendo los otros que van haciendo conjunción con esta idea principal que nos lleva al monoteísmo también. Y en la historia de salvación lo encontramos de esta manera. ¿Cómo lo encontramos? Y lo encontramos en el hecho de que un Dios creador, de quien depende todo, también la misma creación del hombre, en el 1.26 decíamos. Luego tenemos el otro elemento que converge ante toda esta dignidad, toda esta riqueza que el hombre recibe como cualidad de parte de Dios. Encontramos que la misma naturaleza, lo mismo que se le ofrece, se nos ofrece a nosotros, puede ser también motivo de desviación en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, es decir, prescindir de Dios, desviarnos y olvidarnos de Dios. Ante esta situación se ofrece ahora que vamos a reflexionar en el capítulo 12. Queremos entrar entonces desde el capítulo 12, lo que nosotros desde la Biblia podemos considerar que es un capítulo más histórico. Entonces, miremos un poco y reflexionemos desde lo que nos dice el Génesis capítulo 12. Es la historia de Abraham, aquí aún se llama Abraham. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ahora llegamos hasta ahí para poder presentar esta partecita y continuación de lo que hemos comenzado a hablar en esta semana, en esta segunda semana de nuestro programa bíblico Ñande Yarañé. Como contenido de la Biblia, decíamos e insistíamos y seguimos insistiendo la historia de la salvación como tal. Entonces, ¿cómo se tiene que entender y cómo tenemos que ubicar el Génesis capítulo 12, del 1 al 3 principalmente? Aquí hay un llamado de Dios para con Abraham, con este personaje. Antes, en el capítulo 11, se nos va presentando la familia de Abraham, un personaje muy interesante, un personaje que responde, ¿verdad?, a las características de alguien que sigue a Dios, que está con Dios,
2 años después del diluvio, nació Arpac, los descendientes de Terach, que es el papá, ¿verdad? Terach fue padre de Abraham, Nahor y Harán, etc. Bueno, te va describiendo aquí, lo importante es que Abraham, Terach reunió a su hijo Abraham, a su nieto, etc. Bueno, salieron todos hacia Ur de los Caldeos. En fin, te va presentando un poco la figura de nuestro personaje Abraham. Lo que nosotros tenemos que entender dentro de esta historia de salvación y estamos viendo es que Dios llama, o sea que hay un llamado específico e importante para Abraham, porque le quiere dar una misión. Volvamos a concentrarnos y volvamos a entender nuestra historia de la salvación. No nos olvidemos siempre del macro o de la macroestructura de la Biblia. En la primera parte decíamos que Dios crea al hombre con todas las cualidades, todas las riquezas tan importantes para ser feliz, el hombre que responde a un Dios tan bueno, creador, ¿verdad? En el capítulo 3 de Génesis, sin embargo, decíamos que el hombre utiliza mal su propia libertad, su propia inteligencia, su propia voluntad y su capacidad de entendimiento, de amar las cosas, su propia vida, su motivación, porque cae en el pecado, ¿verdad? Pero el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado no es que viene fuera de él, sino que el pecado está dentro de nosotros, o nosotros somos quienes entendemos mal nuestra limitación y pensamos, o mejor dicho, más que entender mal las limitaciones, es entender mal las cualidades y riquezas que tenemos, ¿verdad? Porque lo positivo, desde lo positivo, ya llero y terei, ya lleva. Añande ya pose peñande ya cuamía, añande ñemo añandente oíla único, añande ya guanda y por hoy, añandente oíla ya potaupea, añande ya pojai ya va oíndo ya pomo aña lleva. Entonces esa es un poco la condición nuestra, la condición del hombre. Y es el elemento fundante de toda esta primera parte de la Biblia, cuando te presenta la historia de la salvación. Y entonces es allí donde entra el pecado. Porque entonces cuando vos entonces le prescindís, comenzando con Dios. Dios en mi vida no es necesario. Eso es lo que decimos en síntesis, ¿verdad? Como dijimos en otra oportunidad, no es que vos pensaste o decimos yo soy Dios, como aquí te presenta. Porque la tentación te dice en los términos bíblicos, en los términos de una literatura bíblica, te habla, dice, la serpiente le dice, el problema es que si ustedes comen, el asunto es que si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como dioses. No como dioses así tal cual como de Dios, sino que en nuestras actitudes, que nosotros prescindimos de Dios porque nos consideramos autosuficientes. Bueno, pero aquí viene la verdadera historia de la salvación, lo que leímos hoy. Génesis capítulo 12, ¿verdad? Del 1 al 3. ¿Y qué es lo que nos decía el Génesis 12 del 1 al 3? Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré, te engrandeceré, de ti haré una gran nación. ¿Cuál es el papel o cuál es el objetivo, el programa de este capítulo 12, versículo 1 al 3? Es decir, si entró el pecado, ahora, querido amigo, yo te llamo, yo me llamo Abraham y te voy a pedir un favor, le dice Dios. Así como entró el pecado, así como el hombre prescinde de Dios, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te quiero pedir que vos seas el modelo y a través de vos quiero fundar, quiero crear, quiero organizar un pueblo elegido. De vos va a salir un pueblo elegido, pero quiero trabajar contigo, porque así como entró el pecado en el mundo por medio del hombre, quiero que también el pecado vuelva a salir por medio del hombre. Y para que ese pecado salga, para que podamos volver a lo paradisíaco, volver a Génesis 1, yo te llamo a vos. Es como decir, yo te contrato a vos. Vamos a hacer una alianza, porque sé que un contrato, luego también la alianza, ¿verdad? El famoso berit, el contrato, así como está escrito por lo menos aquí, ¿verdad? Del berit, que es un contrato que ya existía en aquel tiempo, ¿verdad? Del berit. Eran contratos así como hace una escribanía. El berit significa algo que yo pongo de una parte y el otro que pone de otra parte. Dios que pone una parte y el hombre que pone otra parte. Y para eso le está llamando, ¿verdad?, a Abraham, para hacer este contrato, para hacer este diálogo y decirle, bueno, yo te voy a pedir este servicio, querido Abraham todavía, no Abraham todavía, ¿verdad? Entonces,
¿Y qué es lo que Dios le va a prometer en este capítulo 12? Él le va a prometer varias cosas. Primero, tiene que dejar tu tierra. Tienes que dejar tu tierra. Aquí hay muchas cosas también que hay por detrás, ¿verdad? Yo quisiera entrar solamente en la macroestructura por ahora, ¿verdad? De lo que significa aquí la tierra. La tierra significa el lugar donde nosotros nos arraigamos, el lugar donde nosotros decimos, Pea la estaba buena, Pepe la chaca cuava, es el terruño. Allá es haga uñan de allá va uña. Seguro que tú sabes, porque es taña, cabe. Entonces siempre pensando en mandúa. De ahí curen iba ahí hay nada otros en la lleva. Pero donde mandúa, hace tebio, bebé. Es más semitaron guareja lleva ahí va. Bueno, en fin, todas estas cosas que uno puede pensarlo, pero viste que te está hablando desde una historia propia y personal. Y entonces, cuando dice yo te daré la tierra, pero tienes que dejar tu tierra. Tienes que dejar tu tierra. Si vamos a construir un mundo nuevo, si vamos a iniciar una sociedad nueva, tenemos que desarraigarnos, tenemos que dejar muchas cosas. Si nosotros no podemos dejar, si no nos animamos a dejar ciertos elementos de nuestra vida, de nuestra sociedad, claro que después va a ser muy difícil también el poder comenzar algo nuevo. Bueno, y es esto lo que ahora Dios le está pidiendo a Abraham. Tienes que dejar tu tierra y tienes que ir ¿a dónde? El segundo elemento nos habla de que tiene que ir a esa tierra donde Dios nos va o le va a mostrar a Abraham o nos va a mostrar a nosotros. Esto es lo que más adelante nosotros le llamamos como la conversión del hombre. Cada uno de nosotros que se convierte a Dios y quiere vivir de acuerdo a esta propuesta que nos hace. Checonderos en no porque hay que vender hey que tus ya po algo y pajumía, una sociedad nueva. Tenemos que ubicarnos de todo lo que ya tenemos ahora como base de lo que estuvimos estudiando en estos días en la Biblia, ¿verdad? Dentro de la gran estructura de la Biblia. Decíamos que si recibimos todo, pero que nosotros lo perdimos todo por nuestra autosuficiencia, por querer ser como dioses, por no aceptar nuestra condición de hijos, de ser limitados, de ser criaturas principalmente. Entonces, ante esta situación, el mundo se viene en una debacle. Incluso nosotros no hemos reflexionado anteriormente, por lo menos, sobre el diluvio, sobre Babel. Babel nosotros no hemos reflexionado, que está en el capítulo 11, pero hemos reflexionado sobre Caín y Abel, ¿verdad? El 4, que es consecuencia del 3. En la medida en que nos olvidamos de Dios, también después tenemos problemas con nuestros hermanos. Es la guerra fratricida. Y después también reflexionamos sobre el capítulo 6, ¿verdad? Génesis 6, que en la medida en que no respetamos a Dios, no respetamos a los hermanos, a nuestra sociedad, al que está a tu lado, ¿qué vas a respetar? La misma naturaleza. Lo explotás y haces como vos querés, ¿verdad? Y también Babel, que yo no les había dicho, pero llega un momento en el cual, cuando ya no hay respeto a Dios, no hay respeto al hermano, no hay respeto a la naturaleza, ¿qué pasa? Y viene la separación. Dica tuve y mañana de y coño vea lleva a la Babel, el no entenderse, el balbucear y el no comprenderse, el uno que no le comprende al otro, porque cada uno busca solamente sus propios intereses. Entonces aquí también nosotros hago ya casi como una aplicación, ¿verdad?, a nuestra vida en este estudio bíblico de Ñan de Yarañé. Es como decir, cuando nosotros no le tenemos a Dios, cuando nos hemos olvidado de Dios, cuando nosotros no le tenemos a Dios, nos peleamos con nuestros hermanos. Es una ruptura total con tu hermano, Caín y Abel. Cuando hay una ruptura con Dios también hay una ruptura con toda la naturaleza, con toda la creación, con nosotros mismos. Y cuando hay una ruptura, ¿verdad?, con todos estos elementos que están con nosotros conviviendo, ¿verdad?, en nuestra vida, es la esencia y la base de nuestra existencia, también existe una separación total que es Babel. Y ahora, cuando Dios le está llamando a Abraham para volver a recuperar, porque Dios quiere que el hombre vuelva a ser digno, vuelva a su dignidad, vuelva a su felicidad, vuelva a tener los elementos esenciales para que pueda hacer un camino de su propia realización. Porque si no, ¿para qué? Fuimos creados para ser personas que viven bien,
que nos realizamos como personas, ¿verdad? Y entonces por eso es que llamaba, ¿verdad? Y llama a Abraham. Y Abraham entonces así de esta manera nos está presentando el que tiene que comenzar este nuevo pueblo que será después modelo para todos los pueblos, modelo para todos los demás, siendo modelo, viviendo en armonía con Dios en primer lugar, o sea, restaurando, decíamos, dentro de esta teología la teología de la retribución, ¿verdad? La retribución es lo que nosotros encontramos aquí, que decía que hemos pecado, que nos hemos, por lo tanto, caído en el castigo de Dios, que ahora tenemos que arrepentirnos para volver a llegar a la restauración de parte de Dios. Es lo que se nos propone con la figura de Abraham. Abraham entonces será el padre en la fe, el padre que forma el pueblo elegido y el que va a comenzar a hacer un camino para quitar todo lo que es el pecado, todo lo que es lo negativo, todo lo que es olvidarse de Dios. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. No se olviden siempre de tener su Biblia, no se olviden también, para aquellos que quieran hacer en forma así de estudio con nosotros, en forma presencial, nosotros tenemos en el santuario de María Auxiliadora, en la parroquia María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá, nuestros cursos bíblicos los lunes, los miércoles, los jueves y los sábados también a la mañana. Los demás son a la noche. Entonces, les invitamos a todos ustedes a seguir reflexionando y a conocer más a través de Ñande Yara Ñe, la palabra de Dios. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54.
Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos en esta segunda parte, nuestro bloquecito de estudio bíblico. Siempre nos encontramos aquí puntualmente para reflexionar, conocer más, subrayar elementos indispensables e importantes en el conocimiento de la Biblia. En estos 73 libros que Dios nos habla, en estos 73 libros que Dios da a conocer lo más importante de su mensaje. Y al decir lo más importante es lo esencial, o sea, todo lo que Dios quiere transmitirnos para volver a nuestra dignidad, para vivir, para ser felices, para hacer una historia en nuestro caminar de nuestra propia vida. Y bueno, y seguimos en este segundo bloque hablando sobre la figura de Abraham. Decíamos que aquí comienza verdaderamente la historia de la salvación. Pero ¿por qué digo que aquí comienza verdaderamente la historia de la salvación? Y todo lo que presentamos anteriormente del Génesis 1, Génesis 3 y los otros capítulos, las otras narraciones, ¿qué significan? Y bueno, significan dentro del género literario los relatos primordiales. Muchos de estos relatos son mitos, ¿verdad? Mitologías, pero cuando hablamos de mito, recuerden que este lenguaje no quiere decir que estos son fábulas inventadas, cosas que no tienen sentido. Al contrario, hay ciertos elementos que nosotros no podemos responder simplemente con la cuestión científica. O sea, no llega a responder a lo existencial del hombre, porque el hombre va mucho más allá de lo que es solamente tangible y palpable, ¿verdad? Porque el hombre es un ser también espiritual, o esencialmente, casi yo diría, somos mucho más espiritual que seres simplemente tangibles, ¿verdad? Físicos. Y desde este aspecto nosotros entendemos que el capítulo 1 al capítulo 11, dentro de este lenguaje mitológico, tiene un objetivo primordial, esencial dentro de estos relatos, con objetivos clarísimos de explicarnos
esencialmente quién es el hombre, quién es la humanidad, quién es el que está por detrás de toda esta creación, ¿verdad? Que sería Dios para nosotros en este lenguaje religioso. Ya hemos insistido mucho. Bueno, pero ahora estamos viendo la historia de la salvación. La historia de la salvación, cuando definimos también como historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, queríamos decir que es algo concreto también. No es que nosotros estamos y nos quedamos allá en el aire diciendo, bueno, esto es pura fantasía, ¿verdad? No. Detrás de cada una de estas cosas existen elementos históricos. Solamente que tenemos que entender bien cuando hablamos de los elementos históricos dentro del lenguaje, por lo menos que nos presenta la Biblia, por lo menos la Biblia. Aquí no se preocupa tanto el autor sagrado en ir tomando nota día a día, elementos así como nosotros hoy podemos pensar lo que es la definición de historia, ¿verdad? Sino que aquí el autor sagrado tiene otra preocupación. Detrás de un lenguaje mucho más amplio, quiere transmitirte algo grandioso, algo importantísimo. Pero para expresarte esto, también utiliza de un lenguaje que es muy rico para que el lector, el que está leyendo, pueda entender cuál es este lenguaje y cuál es el contenido que se está transmitiendo, es decir, cuál es el mensaje de este redactor final. Les voy a poner un ejemplo un poco más sencillo, ¿verdad? Para que podamos, pero suelen decir que el pirá, el pescado, dice que es el único animal que crece después de morir, el único animal que crece después de morir. Y porque dice que vos le preguntás a un pescador, bueno, a ver, matecopio, ahora y cutu, y mi vino algún pirá, así es, matecopio la pirá, tu chaponapio, matecopio, pesacta, pero vos mirás el pescado y en realidad era así, no es chiquitito, pero o manoriré, o sea, es una forma, un chistecito, ¿verdad? Pero para que entendamos nada más que un poco lo que encontramos también en la Biblia, en el sentido histórico, digamos, lo que pudo haber sucedido, tal vez fue así, pequeñito, ¿verdad? O sea, dentro de la historia de lo que sucede. Pero cuando nosotros agrandamos algo, cuando nosotros subrayamos algo, cuando nosotros intensificamos algo, es porque detrás de eso hay un elemento esencial, hay un elemento importantísimo que queremos dar a entender. Y por eso es que después encontramos aquí todos estos personajes que van cumpliendo y que van haciendo de acuerdo al pensamiento del autor sagrado, del redactor final, de acuerdo a su pedagogía, de acuerdo a lo que te quiere enseñar. Todo esto, claro, evidentemente con la inspiración de Dios, porque ya desde el comienzo decíamos que la historia de la salvación tenemos que leerlo desde Dios, o se lee desde Dios. El autor sagrado lo lee desde Dios, es su historia, es la historia del pueblo, pero interpretado desde una acción benévola, magnífica, presencial de Dios en lo que Él está realizando. Y por eso entonces después también del nombre que la Biblia es un libro sagrado, ¿verdad? O que nosotros consideramos que la Biblia es el elemento primordial para que nosotros podamos entender nuestra propia historia, pero como una historia religiosa, una historia que viene de Dios. Bueno, y siguiendo así entonces podemos seguir insistiendo en lo que Dios habla y le promete aquí a Abraham. Decíamos, el primero era el deja tu tierra. Dejar la tierra significaba desarraigarse, salir de esa situación en que nos encontramos. Quiere decir que vos no podés continuar simplemente en lo tuyo cuando hay un Dios que se te presenta, cuando es Dios el que te llama, cuando es Dios el que te está tocando y te está pidiendo también una misión. Entonces, aquí ya te presenta el elemento, ¿verdad?, de la misión. ¿Para qué Dios le llama a Abraham? Justamente para hacer ese camino histórico de salvación, ese camino histórico de devolverle la felicidad, de devolverle la dignidad al hombre, lo que él había perdido, lo que él en ese momento ya no tiene, o mejor dicho, está viviendo en una forma totalmente equivocada, en una forma que lo lleva simplemente a la infelicidad. ¿Y por qué? Porque se considera Dios, él se considera autosuficiente. Y de ahí
Dios le muestra también, Dios es claro en este camino que tiene que hacer. Dice, deja tu casa, la casa de tu padre, y vete al país que yo te mostraré. La historia de la salvación entonces implicará una meta, implicará un camino, implicará un puntito de nuestro GPS hacia donde nosotros tenemos que ir. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en síntesis? Dentro de la historia de la salvación vamos a tener que reflexionar y vamos a tener que entender el deseo de Dios, la propuesta de Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar para que nosotros podamos recuperar lo que habíamos perdido. Entonces por eso Dios le dice, ve al país que yo te mostraré. Y el otro elemento también aquí dice, yo haré de ti una gran nación. Ya entendemos lo que significa ser una gran nación, ¿verdad? La gran nación para Israel significa el crecimiento no solamente numérico, sino que significa esa cualidad de una respuesta que el hombre da con respecto a la propuesta que Dios le está proponiendo, ¿verdad? Es una respuesta del pueblo, es una respuesta nuestra. Si nosotros queremos hacer ya nuestra hermenéutica, nuestra aplicación a nuestra propia vida, podemos decir, es una respuesta que yo le estoy dando a Dios ante la oferta de caminar según lo que Él tiene establecido para mí. Vete al país que yo te voy a mostrar. Y después viene como consecuencia de una respuesta que hacemos nosotros a este llamado de Dios. Hay un llamado entonces, dice, te bendeciré, yo haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Yo haré de ti una gran nación. Primer elemento que nos pone aquí, como consecuencia de este seguimiento y como consecuencia de esta obediencia. Una gran nación. La gran nación que va a implicar la obediencia de parte del hombre, pero que obedece a un llamado y a un deseo de Dios. Dios lo que quería es, a través de Abraham, a través del pueblo, sacar todo lo que es el pecado, eliminar todo aquello que nos separa de Dios, eliminar todo aquello que producía la ruptura con Dios, porque yo quiero ser como Dios, yo quiero dejar a Dios de lado, eliminar todo lo que es una ruptura con el hermano, es decir, con Caín y Abel, todo aquello que me separa de mi hermano. Entonces buscar un elemento, por eso dice, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. O también con respecto a la creación, en la medida en que nosotros entendemos, comprendemos lo que es ser una gran nación, es responder a los principios, a los valores y a la propuesta que Dios tiene para con nosotros. Y después continúa diciendo, tú serás una bendición para los demás. ¿Qué significa entonces para nosotros ser una bendición? Ser una bendición es el objetivo principal de la historia de la salvación. Es decir, Dios le llama a Abraham, Dios, ahora si hacemos nuestra aplicación, nos llama a nosotros para que nosotros seamos bendición para los otros. Es decir, para que nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para que nosotros podamos dar lo más lindo de nosotros mismos, para que los otros puedan también entender que Dios nos llama a todos y para que nosotros podamos volver al Génesis 1, al elemento paradisíaco, a ese encuentro personal, ¿verdad?, con ese Dios que nos ha regalado ya desde el inicio de la creación y nos ha dado, nos ha regalado, nos ha puesto en nuestras manos la misma creación. Sometan la creación, gobiernen el mundo. Ustedes son dueños y señores de la creación. Entonces vamos a un momento de pausa ahora en nuestro programa siempre Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico. Espero que después ustedes sigan enviando. Aquí tienen el numerito de nuestro teléfono con algunas preguntas que más adelante, en la medida en que nosotros vamos recibiendo, lo iremos elaborando y
iremos compartiendo también con ustedes algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas situaciones un poco difíciles que tenemos. Por favor, siempre tengan ustedes con ustedes su propia Biblia, subrayá, peleé, pillapola vende trabajito, y al mismo tiempo ustedes también tengan un cuaderno para ir anotando las ideas principales. Y si hay algunas cosas que por ahí no están bien claras, que ustedes puedan volver a preguntar, puedan enviar su mensaje, sus preguntas, y de acuerdo a eso también nosotros vamos a procurar dar una respuesta de acuerdo a nuestra capacidad o de acuerdo a lo que nosotros también vamos encontrando como la misma respuesta que Dios está dando a los hombres, nos da a nosotros a través de su mensaje de amor, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Volvemos enseguida. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea uno del otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Gracias. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia.
Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora.
La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos en este último bloque de nuestra reflexión. Hoy estamos entrando un poquitito más en lo que sería verdaderamente la programación dentro de la Biblia, en esta estructura general de lo que nosotros le llamamos la historia de la salvación. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, que significa que Dios entra en la propia historia nuestra, nosotros leemos la presencia de Dios en nuestra vida, es decir, cuando decimos nuestra vida, nuestra propia historia, nosotros la leemos desde Dios. Entonces, están muy atentos. Por eso que la Biblia es un libro religioso verdaderamente, no es un libro científico que responde a necesidades existenciales.
porque nosotros reconocemos y nos damos cuenta que el hombre no es inmanente, de físico areinte, jaupante upepe, ¿verdad? Como muchos filósofos incluso antes lo definían así, Sartre, por ejemplo. El hombre es un ser para la muerte, jaupaupepe. Buah, si esa es tu definición de hombre, y bueno, vete vos, ella como era, ¿verdad? Pero nosotros entendemos desde un plano de la fe. El hombre es un ser espiritual, tiene una tendencia siempre a lo trascendente. Hay muchas otras definiciones, ¿verdad?, del hombre. Es muy lindo también la filosofía antropológica, como va definiendo al hombre, muchas definiciones. Pero la definición principal que nosotros miramos, y por eso nuestro estudio bíblico, ciertamente que lo vamos a estudiar desde la Biblia, porque nosotros no estamos haciendo aquí un estudio de filosofía, que tal vez también sería interesante algún día tener todo un programa de filosofía, ¿verdad?, de formación de la mente, de la conciencia, desde la razón, ¿verdad?, ir pensando quién es el hombre o cómo el hombre se comporta, ¿verdad? Pero en fin, nuestro tema de historia de la salvación es entender, ver cómo Dios actúa en la vida del hombre. O mejor dicho, esta actuación de Dios en la vida del hombre mirada desde la vida y desde el corazón de nosotros mismos, desde el hombre, que reflexiona y entiende que Dios entra en su historia. Muchos de estos elementos después que nosotros lo podemos dar nombres y apellidos. Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento es la encarnación. El nombre encarnación, Dios que se encarna, Dios que entra. Hoy quien de virebe dice, ñande yara, hoy que ñande virebe, ñande yara ou, ñande nive en nuestra historia, o guastañan en nive. En fin, hay muchas terminologías que podemos utilizar para decir esto, ¿verdad? Es un Dios presente. Es un Dios que de lo inmanente nos lleva a lo trascendente. Y esta es la historia de la salvación que tenemos que tenerla muy clarita, por lo menos al hacer un estudio bíblico, porque nosotros estamos haciendo un estudio religioso, evidentemente, porque la Biblia es así. ¿Y qué es lo que encontramos aquí hoy en esta parte, como haciendo una conclusión de todo este camino de la historia de la salvación? Y encontramos que en la medida en que nosotros respondemos a lo que Dios le está pidiendo a Abraham, lo está eligiendo, lo está llamando para que a través de él se pueda quitar, se pueda eliminar el pecado, así como el hombre metió el pecado en el mundo. Ahora entonces sea Abraham, a través de Abraham, que se forme este pueblo elegido, y con este pueblo elegido se haga el camino para volver a la restauración. Dentro de esta teología de la retribución, ya decíamos y hablábamos hoy mismo, explicábamos en esta primera parte, necesitamos hacer el camino, ¿verdad? El camino hacia atrás, digamos, porque si el hombre había pecado, Dios lo había castigado, entonces tenemos que arrepentirnos y entonces vamos a ser restaurados. Ahora con la propuesta que se está haciendo es, Abraham, por favor, vos sos modelo, sos el paradigma, a través de vos voy a formar todo un pueblo, y este pueblo es el pueblo, el pueblo elegido. Se llama pueblo elegido porque tiene una función de elección directa de parte de Dios para que sea ejemplo y modelo para todos los demás hombres. Es decir, que nos tiene que estar entusiasmando, nos tiene que estar ayudando a cada uno de nosotros, el pueblo como tal, para que podamos responder a nuestra propia dignidad, para que podamos responder a lo que Dios ya en mente había tenido y sigue teniendo desde su creación. Cuando Dios dice hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, que el hombre se responsabilice de la creación, que el hombre viva de acuerdo a los criterios, a los valores, a la misma esencia del ser hombres, así como Dios quiso desde el momento de la creación. Entonces ya yo una era, allí cuana va para la ñande ya la hipotá, ñande se voy a llevar, porque ande ya cuana no voy a picar para la ñande hipotá entero voy a coger y sea, ya pita o ya piparei con ave auto. Y claro, entonces nunca vamos a llegar a nuestro GPS, donde como año cambiate de aquí para allá. No, el GPS es bien claro para el Señor, para Dios, ¿verdad? Dentro de la creación por lo menos. Ahora, una vez que descubrimos, ahora entendemos que ante nuestras limitaciones y ante nuestros errores, ante nuestros pecados, sin embargo, Dios dice, bueno,
tenemos que volver a restaurar al hombre, tenemos que darle esa posibilidad. Aquí todavía no entramos a hablar, ¿verdad?, de todo lo que significa el por qué Dios hace esto, ¿verdad?, que sería la misericordia, el amor, la donación. Entiende Dios, oye, por ya jueres coña derejea, entonces, y bueno, en acá pues a quien hacer allá pues llegué la andera peja de yus porque se plata y botada la de ella. Es como un papá, ¿verdad?, cuando se da cuenta que su hijo está yendo mal, ¿verdad?, y entonces procura ayudarle, procura levantarlo para que vaya hacia su meta. Y entonces por eso se va escribiendo toda esta historia bíblica. Nosotros en la primera semana que hemos comenzado nuestro programa Ñande Yarañé, ya hablamos, por ejemplo, del exilio, ¿verdad? Del exilio que era el fundamento, lo principal, lo primordial, desde donde nace, el cuándo se escribe la Biblia, decíamos. El homo cunía, coñandera pillao jaiba la Biblia, ayepa. Y fue justamente esta experiencia que nosotros hoy le podemos llamar, que es la experiencia del pecado. Al hablar de pecado nosotros estamos hablando más ya en un sentido moral, ¿verdad? Pero entonces ese pecado, hablado no en este sentido, sería en esa situación en que el hombre se desvía de su propio camino y de su realización plena, de su felicidad como tal, de vivir su propia esencia. Es como que yo quiero vivir algo que yo no soy. Y ahí entonces está tu infelicidad. Porque si vos no sos eso, a pesar de que vos quieras vivir de aquella manera, nunca podrás vivirlo. Porque tu esencia no es esa. Aquí está entonces lo elemental, ¿verdad? La función del pueblo elegido, la función de la historia de la salvación, la función de Abraham es hacer descubrir al hombre cuál es tu función en este mundo. ¿Cuál es tu función en esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo Dios te está llamando a ser feliz? ¿Cuál tiene que ser este camino, verdad? Y bueno, la Biblia después te pondrá en una forma pedagógica también todo este camino. Nosotros volvemos ya próximamente, mañana seguramente, continuando con nuestro tema sobre esta historia de la salvación. Son temas apasionantes, son temas fundantes y elementales, primordiales dentro de nuestro estudio bíblico. Por eso estamos insistiendo bastante, por eso estamos incluso haciendo un poco de repetición para que cada uno de nosotros lo tenga bien claro. Y además siempre les seguimos pidiendo a ustedes que tengan ahí su cuadernito, tengan como siempre su Biblia, háganse también por favor preguntas, cosas que no están entendiendo. Seguramente que más adelante luego estaremos respondiendo a muchas otras cosas o ya nosotros en nuestra programación estaremos diciendo. Pero si ustedes mismos nos envían así preguntas a este teléfono 0981 50 50 36 o en nuestra página del Facebook Ñande Yarañé, ahí entonces nosotros iremos acumulando estas preguntas, iremos preparando nuestras clases y así también tendremos algo mucho más dinámico, ¿verdad? Algo que nos guste a todos, algo que nos ayude a todos también a crecer para responder mejor a la llamada de Dios. Deja tu tierra, desarraigarse, salir, ¿verdad?, de esa situación, para que luego podamos volver de nuevo a Génesis 1. Génesis 1 que nos llama entonces a nuestra misma condición de hijos de Dios a la que fuimos creados. Volvemos entonces con Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por